Ok, abra su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Vamos a retomar, hemos empezado, dimos una pequeña introducción hace unas semanas. Gracias también por sus oraciones, por nuestro estado un poco fuera de la ciudad, pero gran bendición estar junto con varios pastores y ser animados y ser retados también para el ministerio, ¿no? Sabiendo que muchas de las pruebas que pasan las pasamos todos juntos a la vez, no solamente son unos cuantos. Pero fue de gran bendición, la verdad. Y extrañándoles, también traigo saludos de varias iglesias, de la iglesia en Guatemala, de la iglesia en Costa Rica, de la iglesia en México, de la iglesia en Ecuador, de un montón de países del mundo que estuvimos ahí. Colombia, por supuesto, también, no se me ofendan, Colombia, por favor, también, de Colombia. Y de ese país que se llama Perú también, pero ya están cansados de los peruanos, así que ya no les voy a decir. No, pero sí, hasta de Alemania, de Europa, varios países que pudimos conocer y compartir, y vemos que las mismas cosas pasan a todos, y estamos en la misma lucha, todos juntos, y tenemos un llamado a perseverar, ¿no?, en medio de las dificultades, porque Dios se mueve mucho en medio de las dificultades, es donde más se mueve todavía. Cuando las cosas son difíciles, es ahí donde Él muestra su poder. Así que no se desanimen en la fe. Vamos a compartir esta mañana. Por si acaso quería pedirles disculpas también porque el servicio de nuestro hermano Enrique, el servicio memorial, se pospuso para una nueva fecha, pero creo que no avisé completamente. Disculpen, por favor. Ok, pero va a ser, tengo la fecha nueva, está coordinando con la familia, no sé qué problemas hubo en familiares que no pudieron estar aquí, pero estamos tratando de coordinar una nueva fecha y ya les aviso con tiempo. Ok, ¿qué otro anuncio tengo? El pastor Joe Pacheco de la iglesia de Horizonte en Mazatlán está acá visitándonos esta mañana. No sé si lo conocen a él, pero si quieren ir a saludarlo, también va a estar compartiendo a los hermanos en inglés. Y si quieren saludarle también, él es un buen hermano y tiene muchos deseos también y llamado para servir en México. Ha estado ya como más de 30 años allá, ¿no?, en Mazatlán. Ok, vamos a la palabra, ¿no? ¿O no? Ok, Efesios capítulo 1. Nomás permítanme a mí abrir mis notas. Acá estamos. Ok. Dios puso en mi corazón entonces hacer esta serie de las epístolas o cartas carcelarias. ¿Qué significa? Que nos vamos a meter a todos a la cárcel. Después de haber terminado, todos vamos a la cárcel. No, lo que significa es que estas cartas fueron escritas por Pablo aproximadamente en el año 60-62, cuando él estaba en prisión en Roma. El Señor de alguna manera lo contiene a Pablo con una serie de circunstancias en la que él, ¿no?, apela a César, al emperador romano, siendo él romano, y es llevado a Roma a comparecer delante del emperador. Pero en ese trayecto en el que él está en Roma, pasan 2 años casi, él está en una casa, ¿no?, en una prisión, con un soldado al costado, y él escribe estas cartas. Entonces, es importante que a veces Dios nos tiene en un lugar que no sabemos por qué, pero hay un propósito, ¿no? Y ese propósito era que Pablo pudiese tener tiempo para escribir lo que Dios le estaba revelando. Y estas cartas contienen mucho de lo que es la doctrina de la iglesia. Hay mucha doctrina aquí. Quizás el libro de Efesios contiene las mayores doctrinas del Evangelio. Están ahí, la doctrina de la salvación. Y entonces Pablo escribe todas estas cosas. Para la primera carta es la carta a los Efesios. Pablo va a mandar a diferentes personas, creo que lo compartí la semana pasada, para que vayan por todo el Imperio Romano llevando estas cartas. Va a llevar la de Filipenses, ¿no? Entonces Dios se está moviendo, pero él no creo que sabía en ese momento que lo que él estaba escribiendo se iban a convertir en los documentos fundamentales para la iglesia, los cuales si tú no los tienes, si no los sabes, no sabes lo que crees todavía. Entonces vamos a repasar algunas de estas cosas, seguro que algunos ya conocen, pero creo que es importante porque, como dijo Pedro, los escritos de Pablo no eran difíciles de entender, o eran difíciles de entender, y dijo que algunos los tuercen, porque Pablo escribe de una manera muy profunda. Él es muy académico, mucha preparación, conoce el mundo de los judíos, conoce el mundo de los gentiles, muy sofisticado, y mucho del lenguaje que está acá se ha dado a confusión y a divisiones.
Sin embargo, cuando leemos estas cartas, primero tenemos que no solamente agarrar versículos y tratar de formular algo con algunos versículos. Lo que tienes que hacer es retirarte un poco y ver cuál es el mensaje, cuál es la perspectiva de Pablo al escribir estas cosas, a quién se las está escribiendo, por qué motivos estaba escribiendo estas cosas, qué es lo que estaba ocurriendo en las iglesias y qué es lo que Dios estaba guiándole a Pablo. La iglesia en Éfeso, aparentemente la mayoría están de acuerdo que fue fundada por Pablo. Algunos piensan que fue por esta pareja que Pablo conoció en Corintios, Aquila y Priscila. ¿Recuerdan Aquila y Priscila? No sé por qué esos nombres me gustan, Aquila y Priscila, me gustaría conocerlos. Pero bueno, adelante amigos, bienvenidos, pasen. Entonces Aquila y Priscila, ¿no? Conocieron a Pablo en su primer viaje misionero ahí en Corinto y lo acompañaron a Pablo. Ellos eran judíos, ¿no? Y estuvieron con Pablo y llegaron a la ciudad de Éfeso y Pablo estuvo ahí un tiempo. Parece que dejó a Aquila y Priscila, ahí estaba Apolos, ¿se acuerdan? ¿No? Apolos era un discípulo de Juan el Bautista. Él había conocido el Evangelio, pero solamente a través de Juan, no conocía todo el mensaje. Y cuando llega Aquila y Priscila, lo ve a Apolos y dice, estaba predicando el hombre, ¿no? Con todo, pero lo corrigieron en algunas cosas. Y es bueno que seamos corregidos. A veces no sabemos todo, ¿no? Y Aquila y Priscila lo corrigen y parece que ellos tres empiezan la iglesia en Éfeso. Más adelante Pablo regresa y se queda un tiempo ahí y fundamenta la iglesia. Pero si tú lees esta carta a los Efesios, es tan profunda y tan linda, tiene tanta doctrina, que tú dirías, wow, esta es la iglesia perfecta, ¿no? Pero sin embargo, 30 años después, en el libro de Apocalipsis, Dios le va a decir a Éfeso, has perdido tu primer amor. Muchas veces pensamos que porque conocemos las cosas ya estamos bien. Y en realidad, si tú no vives lo que conoces, todo se termina. No es solamente conocimiento académico, intelectual, lo que te ayuda a cambiar tu vida, es el corazón dispuesto a aceptar la palabra de Dios, ¿no? Así que así empieza esta iglesia en Éfeso y estaba en el corazón de Pablo. Ahora, la mayor parte, Éfeso, la ciudad de Éfeso, una ciudad de puerto, en Asia Menor, una ciudad importantísima. Me cuentan, yo no he estado. ¿Ustedes han estado en Éfeso? ¿Alguien ha estado? ¿María está? ¿Ustedes han estado en Éfeso? ¿Dónde no han estado los hermanos? Son una enciclopedia andante. Tienen más viajes que Pablo. Ok, entonces en Éfeso me cuentan que las ruinas de la ciudad están casi intactas. Sin embargo, en Éfeso en aquel entonces se encontraba una de las grandes maravillas de la civilización de aquel entonces, que era el templo de la diosa Diana. Fabuloso templo, ¿no? Pagano, ¿no? La diosa de la fertilidad y muchas cosas que ocurrían ahí, inmoralidades y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, me cuentan que hoy día solamente quedan 2 columnas de ese templo. No queda nada más, eso ya pasó. Pero Éfeso en aquel entonces debe haber sido una ciudad impresionante, fuera de Roma. Una ciudad muy impresionante, muy desarrollada, muy sofisticada, influenciada grandemente por la mentalidad de los griegos y ahora los romanos, la filosofía de los griegos y los romanos, centrados en ellos mismos, en los placeres del cuerpo y todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo se establece ahí porque yo pienso el Espíritu Santo, porque Éfeso se va a convertir en un punto de partida para el Evangelio. A partir de Éfeso va a salir hacia el norte, sobre todo hacia lo que sería el oeste, avanzaría hacia Europa y todo ese tipo de cosas. Entonces Éfeso se va a convertir en un punto neurálgico en la historia de los creyentes del primer siglo y aún del segundo siglo. Es importantísimo, ¿no? ¿Quiénes eran los que poblaban esta ciudad? Habían judíos, vamos a ver que habían varios que eran judíos, había una sinagoga, había una presencia importante de la diáspora. Ya el emperador, creo que había sido Claudio, había desalojado a todos los judíos de Roma. Ya habían empezado las primeras persecuciones y los judíos habían sido expulsados de Roma y se habían ido por todo el territorio. Entre ellos, Aquila y Priscila, que estaban en Roma y fueron expulsados por ser judíos, ¿no? Sin embargo, eso hizo que conozcan a Pablo y Pablo los va a llevar al Señor. Entonces, ¿cómo obra Dios, ¿no? En toda la historia? Entonces, Éfeso es una ciudad importantísima, hay muchos judíos, pero mayoritariamente son gentiles. ¿Qué significa? ¿Que eran buenas personas? No, porque tenemos esa idea, ¿no? Qué gentil que eres, ¿no? En realidad todos somos gentiles acá, hasta los mala gente son gentiles.
todos. Pero, ¿qué significa? En la cosmovisión de los judíos, el gentil era todo aquel que no era judío, ¿no? Todos los pobladores eran gentiles, y ellos tenían este sentido de exclusividad, que ellos eran el pueblo exclusivo de Dios. Y el resto no era nada. Ellos tenían las promesas de Dios. Ellos tenían los pactos de Dios con Abraham, con David. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían el templo. Ellos tenían ese sentimiento nacionalista de exclusividad, que Dios les pertenecía a ellos. Y el resto no tenían nada. Ahora, creo que este es uno de los principales puntos de esta carta, sobre todo del primer capítulo, y Pablo lo va a nombrar vez tras vez tras vez. Cuando los gentiles comienzan a conocer el Evangelio y aceptan el Evangelio, una revolución ocurre en el mundo judío. Ellos no podían creer. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, ¿no? Y él no podía creer lo que estaban viendo sus ojos, que aún los gentiles recibían el don del Espíritu Santo. Y Pedro estaba asombrado, y el Señor le dijo: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Ellos pensaban que los gentiles, nosotros, éramos inmundos. Y eso es lo que hace la religión. La religión separa a las personas, pero la relación con Cristo te acerca a Él y nos acerca el uno al otro. Es la gran diferencia. Entonces, lo vemos hoy día en las grandes religiones, ¿no? Las facciones más extremas del Islam, ¿no? Creen de que ellos son los verdaderos y todos nosotros somos los infieles, y por lo tanto tienen que ser sometidos. También ocurrió entre la época de los cruzados. Entonces, hay toda esa historia de la religión, que cuando tú tienes la religión verdadera, los demás son inmundos. Y el Señor va a venir y va a decir: esto no es así. Y le revela a Pedro, le dice: no llames inmundo a lo que yo he llamado limpio. Y empieza el Evangelio a ser aceptado por los que no son judíos. Pero esto provoca muchas fricciones entre los judíos que habían creído en Cristo, incluyendo los apóstoles, incluyendo muchos de ellos que no van a poder entender. Pedro, aunque lo entendió, todavía tenía prejuicios. Si conoces a alguien con prejuicios, de repente tú eres prejuicioso, no sé. Pero Pedro tenía sus prejuicios todavía. Cuando él estaba en una reunión comiendo con los judíos, y llegaba un grupo de Jerusalén a visitarlos, que eran judíos. No, estaba en una reunión, comiendo con gentiles, porque los judíos no comían con gentiles. No podías irte a comer tacos con un gentil. No podías hacer eso, ¿no? Y sobre todo no de cerdo, ¿no? Entonces entrabas a comer con un gentil, y ya Pedro estaba comiendo con ellos, Dios le estaba enseñando, pero eso llegaban otros gentiles y Pedro decía: uy, no me van a ver con ellos, y se separaba de ellos. Y Pablo lo vio a Pedro y le dijo: ¿qué es esto que está pasando contigo? Delante de todos lo reprendió. ¿Por qué actúas como que eres judío, como que eres cristiano, y cuando se acercan los judíos te olvidas de Cristo y te vas con los judíos? ¿Qué estás haciendo? Eres hipócrita, le dijo. ¿Te imaginas dos apóstoles, Pablo diciéndole a Pedro: eres hipócrita? Porque dijo: no andas conforme ¿a qué? A la verdad del Evangelio. Entonces, el Evangelio no es un sistema de creencias solamente, es un caminar. Tiene que haber consecuencia entre lo que tú dices y lo que haces. Y si no hay consecuencia, es ahí donde tenemos que parar y pedirle al Señor que nos cambie. Pero no solamente, y yo encuentro en estos días que muchos han resumido el Evangelio a una suma de creencias, pero que no hay un impacto en sus vidas. Tenemos la teología correcta, pero hay áreas que no están sometidas al Señor. Entonces ahí hay un problema. Entonces, volviendo a este asunto, muchos se habían convertido que eran gentiles, y esto había provocado fricciones entre las iglesias. Los judíos todavía querían, los judíos cristianos o mesiánicos que habían creído en Cristo, todavía querían conservar algunos aspectos de la ley, y querían hacer que los gentiles que estaban conociendo a Cristo también cumplan la ley, sobre todo el aspecto ritualista de la ley. ¿Saben lo que le decían a los gentiles? Está bien, somos hermanos, pero te tienes que circuncidar, o tienes que guardar el sábado, o no puedes comer esto y no puedes comer el otro. Entonces les querían poner un montón de cargas, porque ellos todavía en el fondo sentían que ellos tenían la exclusividad, ¿no? Y que los otros todavía eran como cristianos, pero de segunda categoría. Y a veces las posiciones así tan dogmáticas, sobre todo en la doctrina, hacen que dividan a las personas entre los que saben mucho y los que no saben nada, y te miran así por debajo.
qué bueno que tengamos buena doctrina, pero si no me hace más humilde, si me hace más soberbio, y a veces he encontrado ese espíritu, lamentablemente, aún entre cristianos, que creen que saben mucho y lo único que hacen es que son más soberbios. Realmente no es eso, es ser como Cristo, estar en Cristo, lo vamos a ver eso. Así que ocurren todas estas cosas con los judíos y los gentiles. Y entonces Pablo y Pablo había sido, escuchen esto, Pablo había sido una persona que era de lo más fanático en su religión, ¿no? Pablo había perseguido a los cristianos, los consideraba no solamente inmundos, sino criminales. Y iba por todos los lugares arrestándolos y arrastrándoles, mujer, hombre, niño, lo que sea. Cuando Pablo conoce a Cristo y él se rinde a Cristo, se da cuenta de su error y su horror. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios lo llama y lo cambia y lo perdona y lo manda ¿a dónde? Ante los gentiles, a predicar el evangelio donde los gentiles. Por eso es que Pablo, esta verdad lo impactó tanto a Pablo, porque Pablo había sido un enemigo y ahora él se había dado cuenta de su error y ahora él se había vuelto un amigo de los gentiles que quería llevarlos a Cristo, y él iba a defender ese ministerio a toda costa en contra de aquellos que querían esclavizar a los gentiles a la ley, porque había sido impactado él mismo. Es con este concepto que tienes que leer estas cartas, porque aquí el problema, Pablo va a hablar acerca de un misterio. ¿No te gusta esa palabra misterio? A mí me gusta, pero la palabra misterio en el término bíblico no es tanto como nosotros lo entendemos. El misterio en el término bíblico es algo que estaba oculto, pero que ahora es revelado. Es como cuando, por ejemplo, ves un edificio o un monumento, una estatua, y está cubierta, ¿no?, con una tela. Y tú sabes que hay algo abajo, pero el día de la inauguración quitan la tela y ya lo puedes ver. Entonces esta es la idea, que había un misterio escondido, dice, en los tiempos atrás, que nadie podía entender. Pero ese misterio, cuando viene Cristo, se corre el velo y ahora todo el mundo lo puede ver. ¿Cuál era ese misterio del cual hablaba Pablo? Iba a hablar y iba a defender en el libro de los Efesios. ¿Sabes cuál era? ¿Que todos pueden hablar en lenguas? No. ¿Cuál era ese misterio? El misterio era que Dios, ahora en Cristo, de los dos pueblos iba a ser uno. Los judíos y los gentiles, uno, iban a ser la iglesia, un solo cuerpo. Ese era el misterio. Y Pablo va a hablar mucho acerca de esto. Por eso quiero dar esta introducción, porque muchos se fijan en algunas palabras de estas cosas y construyen todo algo, pero no se dan cuenta la visión que tiene Pablo al escribir estas cosas. Él lo que nos va a hablar es acerca, y vamos a ver los pronombres que él usa. Él se refiere a ustedes, se refiere a nosotros. Vamos a ver muchas de estas palabras que son importantes, sobre todo en el capítulo 1. Y después se refiere a todos, el cuerpo de Cristo. Ahora, toda esta doctrina que vamos a ver en los primeros 3 capítulos, porque el libro de Efesios contiene la gran verdad de que Dios está creando una nueva sociedad, una nueva comunidad, en la cual hay un hombre nuevo, y ese hombre nuevo, con una creencia que viene directamente del Señor, ¿no?, de la justicia de Cristo, va a ser impactado en su conducta y va a cambiar este mundo. Por eso los últimos 3 capítulos nos hablan acerca de que la relación más fundamental de los seres humanos, el matrimonio, el impacto de tu creencia o tu fe en Cristo en la manera en que tú vives en tu familia. Los hijos, va a hablar mucho de eso. Después va a hablar acerca de la relación de las personas con el gobierno, con la ley. En otras palabras, una persona que se convierte no solamente vives en una nube ahí arriba todo el día cantando, pero ahora lo que tú crees va a impactar tus relaciones más cercanas. Habla también de la relación entre empleadores y empleados. En aquel entonces eran esclavos, no maestros o dueños, pero asimilándolo a nuestra cultura, va a hablar cómo nos relacionamos en el medio laboral. O sea, cómo vives tu fe en medio de la sociedad. Y eso va a determinar tu testimonio. Eso es lo que llamamos testimonio. Cuando decimos es de buen testimonio, lo que estamos diciendo no solamente es que viene a la iglesia, estamos diciendo que las personas tienen una buena opinión de él, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia,
Pero ¿de qué sirve tener una buena opinión en la iglesia cuando te encuentras con alguien que no es de la iglesia y dice, uy, fulanito de tal, si tú lo vieras en el trabajo? No se parece muy hermano, más se parece como un primo. Y un primo lejano, de tercer grado, por allá. ¿No? O sea, no hay congruencia. Un primo segundo. Ok, bueno, vayamos sin más introducción. Quiero ir de frente al versículo 3, porque ya habíamos visto los dos primeros versículos. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Subrayen la palabra Él cada vez que la ven. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, dándonos a conocer, ¿qué dice? El misterio de su voluntad. Se raya eso, es bien importante. Y lo explica, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a parar ahí en el versículo 11, lo que vamos a ver esta mañana, ¿ok? Ok. Qué belleza esta escritura que estamos leyendo, ¿no? No sé qué les impacta o cómo lo ven, pero acá hay profundidad. Vamos a aprender todas estas cosas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo va a comenzar en estas epístolas a revelar que la vida cristiana se vive en la persona de Cristo, en Cristo. No puedes tú ser cristiano fuera de Cristo, tienes que ser en Cristo. Ahora, algunos preguntarán, ¿qué significa eso de estar en Cristo? ¿Cómo puede ser posible en Cristo? ¿Es como que estás hoy día en tus ropas? ¿Te has puesto tu ropa y estás en tu ropa? ¿Cómo podemos entender este concepto de estar en Cristo? El apóstol Pablo en estas cartas va a explicarlo, sobre todo en el libro de los Filipenses. Cuando Pablo habla acerca de su futuro y de su muerte, él va a decir que su principal objetivo cuando él muriese era ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba refiriéndose Pablo? Que tú estás en Cristo cuando tú confías completamente, escuchen, en la obra de Cristo en la cruz y en su justicia para estar delante de Él. Así estás en Cristo. Estás en Cristo cuando tú confías completamente en la obra redentora de Cristo en la cruz y el perdón de pecados en la cruz. Cuando tú dependes de eso para tu eternidad. La otra opción sería que tú confías en tu propia justicia, en tus propias obras, en tu propia bondad, en ir a la iglesia, en donar, en ayudar y pensar, bueno, con eso soy suficientemente bueno y ya estoy bien delante de Dios. Eso es tener tu propia justicia, que no está mal practicar bondad, pero eso no te justifica delante de Dios. Pablo va a aclarar claramente, él va a decir, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era la justicia de Pablo? La justicia de un fariseo.
la cual casi era perfecta en él, ¿no? Él va a decir que yo he sido fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, Pablo, si era por religión, Pablo era salvo hace rato. Pero Pablo va a decir, yo no quiero ser hallado en esta justicia, quiero ser hallado en la justicia. Miren, todos nosotros un día nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Sabían eso? Algunos de nosotros más antes que otros, pero todos tenemos una cita con Él. La Biblia dice que está dispuesto que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, ¿qué pasa? A dar cuentas delante de Dios. Entonces, cuando estemos delante del juez, lo que va a valer no van a ser tanto las cosas que hiciste o no hiciste. Aunque vamos a ser juzgados de acuerdo a las cosas que hemos hecho, pero nuestra entrada al reino de los cielos no depende de lo que hicimos o lo que no hicimos. Nuestra entrada depende completamente de lo que hizo Cristo en la cruz. Y si tú lo creíste o no lo creíste, y si tú confiaste o no confiaste. Ahora, diciendo esto, a una persona que pone su fe en Cristo y en la justicia de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Se va a notar. Porque uno puede decir, bueno, yo confío en Cristo para salvación, pero sigo viviendo mi vida como quiero. Es una contradicción, es un abuso de la gracia. Tenemos que detenernos y decir, si realmente confío en la justicia de Cristo, ahora estoy llamado a vivir de acuerdo a esa justicia. Hay un cambio en tu vida, ¿no? Pero el hecho es que cuando estemos delante de Dios, no te preocupes en decirle a Dios, mira, hice esto y esto y esto. No lleves tu lista. No lleves tu lista, te recomiendo. Cuando te presentes delante de Dios, nomás estás ahí, Señor, yo confío en la justicia de tu Hijo Jesús. Confieso, Él es el Señor de mi vida. Asunto arreglado, pasa. Es así la salvación, es tan simple como eso. Aún así, muchos estamos pensando, bueno, no creo que esté tan mal al final, porque me acuerdo que hice esto y el otro, y yo creo que voy a estar bien al final. Te imploro, por favor, no confíes en tus propias obras. Pon todo eso delante de Dios. Qué bueno que hiciste todo eso, pero al final de tu vida, dice la palabra de Dios, el que invocar el nombre del Señor será salvo. El que invocar el nombre del Señor es la obra de Cristo, y ese es el tema central, uno de los temas centrales que vamos a ver aquí. Ahora, nuevamente retomando el versículo 3, él empieza bendiciendo a Dios y bendiciendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo cual yo antes no sabía que tú podías bendecir a Dios. Se puede trasladar esta palabra del griego eulogeo, que significa literalmente ser alabado. O sea, lo que está haciendo Pablo es, en conocimiento de estas cosas, está expresando alabanza. Es increíble, Dios, sea alabado tu nombre, y lo hacía públicamente con sus labios. No era solamente en su cuarto, pero lo declaraba delante de todos. Alabado sea tu nombre, Señor, por las cosas que tú has hecho por nosotros. Y él consideraba a Dios como alguien digno de ser alabado y de ser hablado entre las naciones. No tengas miedo de hablar del Señor abiertamente. Él es digno de que su nombre sea escuchado. Eso es lo que estaba diciendo. Pero a la vez dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido, tiempo pasado, ¿no? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuevamente Dios le está hablando a todos los santos, judíos y no judíos, que están ahí presentes. Y les dice, mire, ustedes, Dios ya los bendijo, ya los ha bendecido. A veces vamos a un lugar por la bendición, ¿no? Su bendición. Y dice, no, y el Señor ya te bendijo. ¿Yo qué puedo hacer por ti? Él ya te bendijo, dice. Y no solamente te ha bendecido con toda bendición, pero dice espiritual. Ajá, a veces borramos esa palabra, ¿no? Porque queremos otro tipo de bendición, ¿saben a lo que me refiero? Pero acá dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y dice, ¿dónde están mis bendiciones? ¿Dónde están las cosas que Dios me ha dado? En los lugares celestiales en Cristo. Algunos dirían, no, yo quería en la puerta de mi garaje. No, yo quería en la cuenta de banco. Pero están en los lugares celestiales en Cristo. Tu bendición está en Cristo, está en Él. Confía en Él, confía como tu Señor y Salvador, confía en su justicia. Eres un hombre bendecido, y lo que va a decir, o una mujer bendecida, y lo que va a explicar ahora el apóstol Pablo son estas bendiciones que a veces tú y yo ni siquiera pensamos en ellas, pero son de la naturaleza más rica que existe en el mundo. O sea, espiritualmente somos billonarios. No solamente, somos súper ricos espiritualmente. No nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque tú te miras al espejo y dices, ¿quién, yo? Sí, tú. Has sido bendecido con toda bendición espiritual
no con alguna, no con una, no con dos, pero con todas. Entonces yo quiero saber cuáles son. ¿Tú quieres saber cuáles son? Bueno, vamos a ver. Dice, con toda bendición espiritual. Alguno me dice, por ejemplo, en tu propia experiencia, ¿qué crees que Dios te ha bendecido? ¿Con qué Dios te ha bendecido espiritualmente? Que alguien me diga, a ver, uno. Vida eterna. ¿Ah? ¿Vida eterna? La fe. La fe. La esperanza. La esperanza, ok. Dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. Y fruto. ¿Sabes lo que Dios te ha bendecido en primer lugar? Con un corazón nuevo, que no lo tenías antes. Cuando vienes a Cristo, Él te da un corazón nuevo. Cuando estás en Cristo, Él te da un nuevo corazón. No es que te hace un trasplante de corazón físico, pero te da un nuevo corazón para que tú puedas creer y sentir y gozarte y caminar con Él. Un nuevo corazón que no tenías antes. Porque Dios quiere que tú le ames. Y en nuestro corazón pecaminoso y sucio no podemos. Así que Dios te regenera y te da un nuevo corazón. Y a veces ensuciamos ese nuevo corazón. A pesar que el Señor nos ha dado, volvemos a caer y hacemos cosas y decimos, Señor, perdóname. Pero ¿sabes qué? Tú sientes el dolor, ¿no?, de ese nuevo corazón. Cuando Dios te da un nuevo corazón, es tan sensible que cuando tú fallas te duele. Y te da pena y te da lástima y te hace sentir triste y avergonzado. ¿Por qué? Porque es un corazón limpio y nuevo. Entonces la sangre de Cristo puede limpiarlo nuevamente. Está sucito, un poco sucio, pero por encima nomás. No creas que ya estás, ya estoy condenado, que hice esto, hice el otro. No, la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Si tú confías en su justicia, no tienes condenación, pero sí necesitas ser perdonado, necesitas ser restaurado, necesitas ser lavado y limpiado. Como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Hay una limpieza que necesitamos. Yo no sé tú, pero yo la necesito todos los días. ¿Ustedes no? Yo sí. Tengo que ser limpio muchas veces. Ahora, dice aquí que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que tú seas una persona espiritual, no solamente material. No te ocupes solamente de tu carne, tienes que dedicarte al Espíritu también. Si no, no vas a poder ver estas cosas. Vamos a nombrar algunas de ellas. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, nuevamente, muchos de los gentiles que estaban acá, que no eran cristianos, eran despreciados por sus hermanos judíos, que los consideraban como que ellos no eran tan importantes porque no eran judíos, a pesar de que creían en Cristo. Ahora Pablo va a comenzar a corregir y él les va a hablar a todos y les va a decir, nosotros hemos sido escogidos en Cristo. Los judíos pensaban que habían sido escogidos en Abraham, ¿no? Cuando Dios llamó a Abraham, dijo, voy a hacer de ti una gran nación, ellos se sentían los exclusivos del mundo. Y ahora Pablo viene y dice a todos los creyentes, nosotros hemos sido escogidos en Él, no desde Abraham, sino desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces entra el tema o el tópico de lo que es la elección de Dios, o haber sido escogidos por Él, escogidos por Cristo. La palabra griega, estoy haciendo mi lección griega, no crean, ¿eh? Es excelesato. Estoy mejorando, deme un poco de tiempo para mejorar un poquito más. Excelesato, que significa ser elegido de entre. O sea, hay un grupo y hay una elección, ¿no? La palabra dice que son elegidos con que, primeramente, hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue fundado el mundo? Hace ratito. ¿Hace un ratito? Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ha sido algo fascinante, es un tema fascinante, porque si fue antes de la creación del mundo, me parece que la palabra mundo tiene que ver con cosmos, o sea, el universo. Quiere decir de que ya existía probablemente el tiempo antes del universo, porque si fuimos elegidos antes, eso implica tiempo. Algunos piensan que lo que primero Dios creó fue el tiempo, porque no podía haber espacio sin tiempo.
Ya, y con ahí nomás ya la mente comienza a volar, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que había tiempo y ahora hay espacio? Son las dimensiones que Dios creó, ¿no? Entonces, sea lo que sea, lo que dice la palabra es que Él te escogió en Cristo desde antes que las cosas fuesen hechas. Desde antes que las cosas fuesen hechas. Esto nos lleva entonces a enfocarnos en el primer tema o atributo de Dios. Dos atributos que pertenecen solamente a Dios. El primero es que Él es eterno, ¿no? Porque para haberte escogido antes de la fundación del mundo quiere decir que Él ya existía. Si no, entonces no tiene sentido estas cosas. Lo segundo que podemos ver como atributo de Dios es que Él tiene un preconocimiento. Él ya te conocía sin haberte todavía creado. Ya ahorita comienza a salir humo en la cabeza, ¿no? Están echando humo, ¿no? No nos había creado, pero ya nos conocía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que en la realidad de Dios, el tiempo es relativo. Para Él el pasado lo ve en el presente y el futuro también lo ve en el presente. Ese es Dios. Así que cuando tú le cantas a Dios, estás cantándole a un Dios que gobierna sobre el tiempo. Ajá, no te hace sentir tan pequeñitos, ¿no? ¿No te hace sentir pequeñitos estas cosas? O sea, que hace billones de años, cuando no había nada y todo estaba así vacío, tú ya estabas ahí, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. ¿Dónde estabas? No tengo ni idea. Y no solamente eso, pero ¿ya me conocías? ¿Ya me habías visto? Cuando Natanael, uno de los discípulos de Cristo, ¿no? Que era bien celoso, ¿no? Y todo eso, se acerca al Señor, le dice, no, Natanael, antes, cuando estabas en la higuera ahí sentado, yo te vi. O sea, el preconocimiento del Señor, que está mezclado con varios atributos, su omnipresencia, está en todos lados, pero también su omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo conoce, que el conocimiento del pasado, presente y futuro para Él es en Él siempre, por así decirlo. Siempre está el conocimiento del pasado, presente y futuro. No hay nada que se le escape. Ya todo está en Él. No está limitado por nosotros. Por eso es que a veces nos entramos a confusión de estas cosas, porque no podemos entender la mente de Dios. Dice Pablo, ¿quién ha entendido la mente de Dios? Nadie puede entrar en su mente. Hay ciertas cosas que han sido reveladas para ti, para mí, pero no podemos comprenderlas al 100%. ¿Ok? Ahora, antes que ya se vayan corriendo y digan, no quiero saber nada más de estas cosas, hay que seguir. ¿Ya? Así que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. En Salmos 139, puedes ver algunos versículos, creo que ahí lo he puesto. Salmos 139, donde dice mensaje. Mensaje, ahí hay un Salmo 139, 1-4. Miren lo que dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Miren la palabra conocido, ¿no? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, incluyendo los pasados, presentes y futuros. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Se dan cuenta? Eso es la omnisciencia de Dios. Yo todavía no he hablado, ya el Señor ya me hace así, bótalo, porque ya sé lo que vas a decir. Ya Él sabe todo. Entonces el conocimiento de Dios no está limitado al presente. Él sabe el pasado, sabe el futuro, conoce todas nuestras elecciones. Entonces yo me pregunto, Dios nos miró desde antes de la fundación del mundo y Él sabe ya todo de mí. ¿Sabe lo primero que me pregunto? ¿Qué es lo que tú te preguntas? Dios ya sabe todo de ti, ya sabe todo lo que haces, todo lo que has hecho, te conoce. ¿Cómo me ama? Bueno, yo diría, ¿y cómo así me elegiste? Sabiendo todo de mí me has elegido, ¿no? Yo diría, si yo fuese Dios, no te elijo, César, no te elijo para nada, pero me eligió.
decidió amarte. Entonces ahí vemos la gracia de Dios desde la eternidad. Son temas profundos, ¿se dan cuenta? Que nos indican la naturaleza de Dios en el sentido de su gracia, que elige a personas. Es por decirte que tú vas a elegir, ahorita viene el mundial, ¿no? No, que ya todos están sonriendo. Acabo de estar en Filadelfia, pasé por el estadio de los Eagles, donde van a jugar ahí varios. Quería quedarme para comprar unas entradas, ahí casi me quedo. Sí, me acordé. Pero bueno, el asunto es de que si tú vienes en este momento que todos los equipos, los entrenadores están eligiendo su equipo final, están haciendo la selección final, están llamando a los 22 jugadores, ¿no? ¿Quiénes son estos? Los elegidos. Y los eligen dentro de un grupo grande. Pero ¿a quiénes vas a elegir? A los mejores. Si tienes a Messi y tienes a César, ¿a quién vas a elegir? Eso, no me han visto cómo juego, no me han visto a mí. ¿No? Por fe, yo me elijo yo solo. No. O sea, lo eligen a Messi, ¿no? Ahora, si ponen a Messi y Ronaldo, de repente hay un poco de discusión, ya hay peleas, ¿no? Que okay. Pero tú vas a elegir en base a las cualidades de la persona, en base a la performance de la persona, en base a sus atributos, así vas a elegir. Pero Dios no elige así. Él elige a pecadores, a gente fallada, a gente que a Pablo, que perseguía y mataba a un criminal, ¿no? A gente que estaba en tinieblas, no había esperanza, y a ellos los elige. Entonces la elección de Dios está basada en algo más que simplemente un capricho. ¿Está basada en base a qué? Alguien que me diga. No es el capricho de Dios. Es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, a pesar que estamos perdidos, Dios ama al hombre. Entonces eso quita del medio, o debe quitar del medio, al menos en mi mente, el hecho que solamente Dios ama a algunos. Dios ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que Él vio desde la eternidad algunos mejores que otros y decidió salvar a los mejores. Dios amó al hombre desde el principio, antes de la fundación del mundo, de una manera igual a todos, porque somos sus criaturas. Vamos a ir viendo eso poco a poco, ¿ok? Entonces, déjenme ver, antes que me siga confundiendo. Omnisciencia. Así que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos eligió? Para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él. O sea que Él iba a solucionar el problema de aquellos que Él amó y llamó, y los hizo parte de su familia. ¿Y cómo lo iba a hacer? Los iba a hacer santos y sin manchas delante de Él. Esto iba a ser posible no por la obra del hombre. Yo no me puedo autosantificar. Yo no me puedo lavar de mis pecados yo solo. Es imposible. No es imposible. Tenía que ser a través de la obra de su Hijo Jesús. A través de Jesucristo muriendo en la cruz, se abre el camino para que si creemos en Él y en lo que Él hizo por nosotros, podamos ser limpiados y podamos ser hechos santos. Ahora, la palabra santo no es la palabra tradicional con la que tú has creído y has crecido probablemente, que es la persona que se porta bien. ¿No? Si tienes 3, 4 hijos, el más que se portaba mejor era el santito. Ahí está el santito de la familia, ¿no? Porque ni hablaba el pobre, estaba ahí en la esquina. Ese era el santito. Bueno, ese no es el santito. La palabra santo significa apartado, separado. Fuimos elegidos en Él para ser separados, apartados de este mundo para su reino. Y eso solamente fue posible por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Por eso dice sin mancha delante de Él. No podemos ser parte de su familia o apartados si hay manchas. ¿Y esas manchas a qué se refiere? El pecado, el cual requiere la paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? Va a decir el apóstol Pablo: la muerte. Entonces no podemos autolimpiarnos porque no podemos pagar con nuestra vida. Sin embargo, el Señor, mandando a su Hijo Jesucristo en forma de carne, Él toma mis pecados en Él y en la cruz paga por ellos, y ahora Él puede y desea limpiarme si yo creo. Simplemente tengo que creer y Él te limpia, y por eso ahora eres apartado. Ahora,
estamos hablando en términos, estamos yendo en las dimensiones del tiempo, de fundación del mundo, lo que yo hago ahora y para atrás y para adelante, es un poco confuso, ¿no? Pero lo que yo creo ahora, ya Dios lo vio. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya me vio cuando el 23 de febrero yo aceptaba a su Hijo Jesús, en 1979. Ya lo había visto. Y ya me había elegido desde ese entonces. Yo no puedo entender estas cosas tan profundamente, pero quiero pensar que Dios vio mi elección, que la elección de Dios funciona o opera simplemente por su gracia, donde nuestra decisión también juega un papel, donde yo voy a decir sí o no, donde voy a aceptar o voy a rechazar. Se me viene a la mente lo que dice el apóstol Pedro, creo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no desea que el hombre perezca, el ser humano, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, su deseo moral para el hombre es que no muera, sino que proceda al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Mantén eso en tu mente porque vamos a volver a ese versículo. Y en el Evangelio de Juan 1:12, más claro, cuando va a decir Juan al principio de ese Evangelio, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes le recibieron? Nosotros. ¿Quiénes creyeron? Nosotros. Pero ¿quién nos santificó y quién nos limpió? El Señor. Están los dos operando juntos. Ahora vayamos al versículo 5. Dice: en amor, Él nos ha elegido, la palabra clave, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Es otro versículo que a veces veo personas que agarran palabra por palabra, lo separan todito, a uno lo comienzan a cortar así, y agarran una palabra y dicen, ya, entendí todo. Y nuevamente cuando tú ves la palabra en su conjunto, y vamos a hablar dentro de un ratito acerca del misterio, que Pablo está escribiéndole a un grupo de creyentes que son gentiles, que ahora se han convertido, y los judíos pensaban que ellos eran exclusivos, y ahora le va a decir, no, ustedes también están incluidos, desde antes de la fundación del mundo. También fueron predestinados de igual manera como fue Abraham, a través de las tribus de Israel. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces ahora viene el tema de la adopción. Estaba pensando que la adopción es algo muy especial, porque en la adopción tú eliges. Si tienes un hijo natural, no puedes elegir, ¿no? Lo que te toca, te toca. Pero cuando tú adoptas, eliges. No sé, ¿no? Espero que no sea así las adopciones, ¿no? Pero puedes elegir, te mandan un tiempo para ver si es, si no, y todo eso. Pero cuando te toca, ¿no? El que tienes, ¿no? O sea, mi mamá, le toqué a mi mamá que ya no podía hacer nada, ¿no? Así que ser adoptado es un privilegio, porque hemos sido elegidos. No está conectado la adopción a la elección, a la voluntad de Dios, a la elección de Dios. Quiere decir que Dios te miró de la eternidad y dijo, lo voy a adoptar. Imagínate, lo voy a hacer parte de mi familia, voy a incluirlo en mi familia. El adoptado tiene una sensación de pertenencia como no otro, yo pienso, porque el adoptado no solamente es incluido en la familia, pero ahora tiene todos los derechos de esa familia, el apellido, puede vivir en el mismo lugar, los beneficios, y todo simplemente porque el padre un día dijo, te elijo, quiero que estés conmigo, sin que el niño haya hecho nada. Me imagino que a los primeros berrinches y a los primeros pañales probablemente el papá dijo, uy, ¿qué hice? ¿No? Pero bueno, ya es tuyo, ¿no? De igual manera nosotros probablemente en los primeros berrinches espirituales, ya Dios dice, acuérdate que yo te adopté, acuérdate, no te me pongas muy difícil, ¿no? Bueno, así también pienso yo en el mundo espiritual. Así que nuestra relación con Dios es la culminación de un proceso de adopción, eso es lo que es. Realmente nosotros decimos, ¿has aceptado a Cristo? ¿No has venido a Cristo? Pero realmente no está bien dicho, porque en realidad nosotros no aceptamos a Cristo.
Él nos acepta a nosotros. Yo no elijo a Cristo, Él me elige a mí. Eso es lo que dice la Biblia. Así es. Ahora eso requiere de mi parte aceptarlo o creerlo a través de la fe. Poner mi fe en acción. Ahora, hay otra palabra aquí clave, que es la palabra predestinado. Dice, en amor habiendo sido predestinado. No podemos separar la palabra amor de lo que es predestinación. Es un gran error para mi forma de pensar. No puedo separar eso. Porque el carácter de Dios me dice que Dios ama al hombre. ¿Estamos de acuerdo o no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre. El Antiguo Testamento va a decir, Dios no quiere que el pecador muera. En el centro de la ley de Levíticos se encuentra la palabra amor. Dios ama al hombre, es indudable, no a ciertos hombres, pero a la humanidad, lo cual no podemos entender cómo es que Dios ame a todos, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, la predestinación está basada en su amor, no está basada simplemente en un deseo caprichoso de salvar un número determinado de personas, sino está en su amor. Y somos adoptados por amor. Entonces la palabra predestinación es una determinación divina en donde el hombre no interviene. Y esto es lo que provoca la adopción. Dios decide y Él lo hace y somos adoptados. Ahora, lo que quería decir que la predestinación es un acto de amor. No es una determinación fría o robótica, ¿no? Hay un sector de la iglesia hoy día que cree en el determinismo, le llaman, que Dios ya ha determinado el resultado de todas las cosas, por lo tanto no hay nada que hacer. Ya Dios determinó quiénes son y quiénes no son, aún desde antes ya está todo predeterminado, donde un grupo de personas han sido creadas para ser salvas y otros han sido creados para no ser salvos. Eso yo lo discuto abiertamente, podemos discutir más estas cosas. Si quieren hablar de esto, la próxima semana traerle algunos versículos, pero en realidad eso no es lo que dice la palabra. Eso haría de la determinación de Dios un acto frío y calculador y robótico, pero la palabra dice que aún su determinación está basada en amor, y lo que nos revela la palabra de Dios es que Dios ama al hombre, no quiere que el hombre perezca, Él ama y insiste con el hombre. Primera de Juan, capítulo 3:1, nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por amor, ¿se dan cuenta? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Así que, por medio de Jesucristo somos adoptados, según el puro afecto de su voluntad. Estaba un día conversando con un amigo acerca de esto y me hablaba de este versículo, según el puro afecto de su voluntad. Y yo hice una pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para aquellos que no le conocen? La salvación. Sigue siendo la salvación. Sigue siendo la oportunidad para ellos. ¿O es la voluntad de Dios que ellos no se salven? No. Creo cuando comienzas a ver estas cosas tienes que entender al Dios de la Biblia, cómo el Dios de la Biblia opera. Creo que el problema es cuando nosotros comenzamos a sistematizar las creencias y las teologías y tratamos de poner a Dios en unos puntos, es decir, esto es así, y de ahí Dios no se puede mover. Pero en realidad cuando tú lees la Biblia tienes que entender que la revelación de Dios en la palabra de Dios es un Dios que ama al hombre y que alcanza al hombre, y que no hay una predeterminación fría y calculadora de aquellos que son y de aquellos que nunca van a poder serlo. Ahora, Dios, en medio de toda su gracia y misericordia con la que Él quiere alcanzar al mundo, lo hace, dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Entonces, nuevamente, la idea de que yo acepté a Cristo no es tan bíblica. La idea es que Él me aceptó a mí en el amado. ¿Quién es el amado? No yo, sino Cristo. Es su Hijo Jesús, ¿no? En el cual Él tenía complacencia. Este es mi Hijo amado. ¿Te acuerdas cuando dijo? Entonces, ser aceptables o aceptados por Dios, lo que implica es que somos favorecidos. Somos favorecidos. No fuimos aceptados por Dios por ser buenos o ser malos, o por ser buenos o ser mejores. Fuimos hechos aceptos simplemente
Dice aquí, por su gracia, que es un favor inmerecido. Entonces, cuando tú crees en Cristo, eres aceptado, no porque eres bueno o eres malo, simplemente porque has creído y eres aceptado. Entonces, en mi opinión, todos pueden ser aceptados. Alguien me preguntó, ¿y cómo sé yo si yo soy aceptado? Bueno, cree en Cristo y eres aceptado. ¿Quieres creer? No sé. Bueno, todavía no eres aceptado. Cuando tú quieras creer y poner tu confianza en Él, ya eres aceptado. Entonces no esperes, ¿no? Deja que el Señor te acepte. Pero muchos luchan con la idea de que Dios no me puede aceptar a mí porque si supiera quién soy. ¿Has escuchado eso? Sí. Oh, Dios no me va a aceptar a mí nunca. De repente a ti, porque eres tan bueno, nunca has hecho nada mal. Así a veces me hablan a mí también. No conocen mi pasado, ¿no? Es que eres tan bueno. ¿No? Pero no conocen tu pasado, tampoco conocen tus pensamientos. Tampoco conocen lo que hay en tu corazón y te juzgan solamente por lo externo. Pero Dios conoce tu pensamiento y tu corazón. Y aún así Él te acepta. ¿No es increíble? Quizás tú has tenido cosas en la mente que no son de Dios esta semana. ¿Quién no las ha tenido? Pero aún así Dios te limpia y te da la oportunidad y te acepta. Entonces, a veces nos engañamos por las cosas así, ¿no? Pero les estaba hablando de esta idea de ser aceptados en el amado. No fuimos aceptados por ser buenos o ser malos. Esto es solamente la gracia de Dios. Interesante, la palabra aceptados viene, o la palabra gracia viene de la palabra caris. Caris. Lo que significa es que somos el recipiente del amor o los actos amorosos de Dios. Somos el objeto de su amor. Eso es lo que significa. ¿Ok? Así que en Cristo hemos sido hechos el objeto de su amor. ¿Sabes cómo es la cosa? Es como que el Señor toma a un leproso y lo convierte en alguien encantador para Él. Alguien maravilloso. Ese soy yo, el leproso, ¿no? No tengo ningún valor y Dios me toma y me sana y me hace alguien maravilloso. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque el leproso era bueno? No, por su gracia. Simplemente así. Ahora, ¿cuál es otra bendición que tenemos? El versículo 7 nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Tú sabes lo que la gente hace para calmar la conciencia en estos días? ¿Qué es lo que hace la gente para calmar su conciencia en estos días? Obras. Debo decir lo primero que hace. Trabaja. Se pone a trabajar sin parar. Piensa que trabajando y haciendo el trabajo va a poder pagar por todos sus errores. Y se me va a olvidar de todo, luego se va a trabajar. Ya ni quieren ir a la casa. Están todo el día afuera. Sus conciencias están cargadas. ¿Qué otras cosas hacen? Ustedes mencionan, ¿no? Porque también lo hemos hecho nosotros, ¿no? Buscamos escapismos. Buscamos maneras de no pensar mucho en los errores. Sea adicciones, o sea, no sé, entretenimiento, o sea, estar rodeado de gente todo el día para no acordarte de tus problemas. Y todo ese tipo de cosas que hacemos. Ahora, la bendición que tú tienes si estás en Cristo es que tienes, dice aquí, el perdón de pecados. O sea, puedes aliviar tu conciencia en Él. ¿Por qué? Según las riquezas de su gracia. Así que si estamos con problemas de conciencia, no tienes por qué estarlos. Trae tu conciencia delante del Señor, trae tus pecados delante del Señor. La palabra redimido significa liberar con el pago del rescate. En otras palabras, cuando habla de la redención por su sangre, implica que ha habido un pago por esas cosas que tú hiciste. Ya se pagaron las cosas que tú hiciste. Los pecados, sean presentes, pasados o futuros, han sido pagados. El pago ya fue efectuado en adelantado por el futuro también. Es como que el Señor tiene una tarjeta de crédito inagotable, ya pagó. Ahora, eso no significa que tú vas a tentar al Señor, pero si hemos caído, dice, tenemos un abogado para con el Padre, tenemos que pedirle perdón. Y más aún, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vamos al hecho de quién tiene más pecados, al final todos los tenemos. Pero la justificación es por su gracia. El precio es la sangre de Cristo. Vamos a parar ahí esta semana, ¿ok? Vamos a continuar la próxima semana. Quiero entrar un poco más en el tema de lo que es la predestinación y la elección. Voy a traer algunos versículos extras que quiero compartirles, que están en mi corazón.
Diciendo esto, yo respeto mucho personas que tienen diferentes opiniones con respecto a ciertos versículos y todo eso, digo, está bien. Pero yo he sido llamado aquí a este grupo de personas, que son ustedes, que son mis hermanos en Cristo, y quiero darles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando conocí al Señor en 1900, no 1800, sino 1900 por ahí, 1900 algo, ¿no? Y de que conocí al Señor, en mi poco entendimiento que tengo, conozco que el Señor es bien misericordioso, ¿no? Y tiene mucha misericordia de los seres humanos, y que para Dios no hay nadie descartado. Dios puede salvar a cualquier persona, y hay una batalla por el alma de las personas. Dios elige, sí. Dios escoge, sí. Dios nos conoce, sí. Pero Dios va a esperar una relación de amor de parte de nosotros. Tenemos una elección que hacer. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este libro de Efesios, Señor, que nos habla acerca de cuánto tú nos amas. Nos habla de quién eres tú, un Dios eterno que desde la eternidad nos miró, y desde la eternidad nos eligió, y desde la eternidad nos predestinó, y desde la eternidad nos santificó. Y no podemos entender por qué, pero lo aceptamos porque es por gracia, Señor, no es por lo que somos nosotros. Te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús, el perdón de pecados, Señor. Si nos diera solamente esa sería suficiente, con eso ya estaríamos tranquilos, pero nos has bendecido aún más con la vida eterna, nos has bendecido con tantas cosas en este mundo, y nos has bendecido con un futuro que no podemos ni siquiera entender todavía. Te damos gloria y te damos la honra, y descansamos en ti esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.